Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel de Jesús Castro Torralbo, estudiante de primer semestre de Neuropsicología Educativa. En esta oportunidad estaremos socializando todo lo que respecta al lenguaje. Algunos apartados importantes. Iniciaremos con algunos conceptos del lenguaje. Se dice que el lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. También podemos definir el lenguaje como un sistema simbólico utilizado para comunicar significados concretos o abstractos, con independencia de la modalidad sensorial utilizada o del medio concreto de expresión. Con esta definición se incluye el lenguaje hablado y escuchado, el lenguaje comunicado en la forma escrita y el lenguaje de signos. Bases neurobiológicas del lenguaje. Tenemos algunas áreas y sus funciones lingüísticas asociadas. El área prefrontal, donde se da la motivación para el lenguaje. El área de Broca, se da la programación motora del habla y de la escritura. Área motora primaria, inicio de los movimientos bucofonatorios para pronunciar palabras, el inicio de los movimientos manuales para la escritura. El área de Wernicke, registro de las propiedades físicas de los sonidos del habla, comprensión fonológica y semántica del lenguaje oral y escrito. La circunvolución supramarginal. Se da la integración multimodal de la información sensorial, permitiendo la comprensión del lenguaje escrito. Circunvolución angular. Aquí encontramos el centro de la lectura, la coordinación de diversas informaciones sensoriales para producir los modelos visuales de letras, palabras, conversión de los estímulos visuales en formas auditivas adecuadas. Fascículo arqueado. Se da la conexión de las áreas de Broca y de Wernicke entre sí, sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. El tálamo forma parte de la red asociativa que conecta entre sí las áreas del lenguaje receptivo y expresivo. Coordinación de la actividad de las zonas corticales del habla, integrando las aferencias visuales y acústicas. Los núcleos geniculados son responsables del procesamiento inicial de los sonidos lingüísticos. Los ganglios basales, regulación de la fluidez del lenguaje oral y la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito. El cerebelo, coordinación de la fluidez de los movimientos de la articulación del lenguaje oral y de la escritura. Regulación de la ejecución de movimientos precisos que intervienen en la articulación de los sonidos del lenguaje. Modelos teóricos del lenguaje. El modelo teórico de Wernicke y Heswin. Según el modelo de Wernicke y Heswin, el lenguaje resulta de la interacción de 7 estructuras del hemisferio izquierdo: la corteza visual primaria, el giro angular, la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, la corteza motora primaria y el área de Broca, donde se encuentra el fascículo arqueado. Según este modelo, cuando una persona oye una pregunta, dicha información se envía de la corteza auditiva al área de Wernicke. De aquí la información pasa al área de Broca, donde se procesa y se envía a la corteza motora primaria para producir una respuesta y poder responder a la pregunta oída. Por otro lado, cuando se lee en voz alta, la información visual de las palabras leídas se envían a la circunvolución angular, de ahí al área de Wernicke, para pasar a las regiones de la producción del lenguaje, primero a Broca y después a la corteza motora primaria. A lo largo del tiempo, estos dos
posicionamientos teóricos en torno al modo en que se produce el procesamiento del lenguaje de signo localicista y holista. El periodo inicial del estudio del lenguaje estuvo inspirado en la frenología y en los hallazgos de Broca y de Wernicke, asumiéndose una concepción localicista. Años más tarde, el mejor conocimiento de las áreas de asociación cerebral contribuyó a adoptar posturas más holísticas del procesamiento lingüístico en el sistema nervioso y considerando que la actividad lingüística era el resultado de la actuación integrada de diferentes áreas del sistema nervioso. El modelo de Wernicke y Hewitt explican el procesamiento del lenguaje, pero tiene un carácter excesivamente reduccionista, ya que excluye casi todas las estructuras extracorticales que intervienen en el lenguaje, con la excepción del fascículo arqueado. Por otra parte, es un modelo secuencial que admite una sola ruta lingüística, sin valorar la posibilidad de que exista un procesamiento paralelo, tal y como han demostrado las técnicas de neuroimagen funcional. Además, la observación de los cuadros afásicos tampoco sigue estrictamente las predicciones hechas por este modelo, ya que no existen afasias de Broca o de Wernicke en estado puro, sino que en ambos casos se ve afectado tanto el lenguaje comprensivo como el expresivo en mayor o menor medida. Además, es posible que cualquiera de estas dos modalidades de afasia pueden estar provocando lesiones en áreas adyacentes. El lenguaje es muy importante, independientemente de la lengua, es importante para el tema de la comunicación y la interacción entre todos los seres humanos,